Paz, muchísimas gracias por esta excitante presentación. Como físico se siente uno atraído por el tema y ver toda la fenomenología bastante compleja y al mismo tiempo, ¿cómo te diría yo? Como atractiva en el sentido de cómo se entrelazan tantos mecanismos distintos. Bien, vamos entonces con las preguntas. Tenemos algunas en el Q&A. Un anónimo nos pregunta, ¿por qué los iones de cobre tienden a moverse dentro de la caja de tetraedrita en vez de quedarse relativamente fijos en su posición? Eh, Supongo, esto realmente es en general, cuando se examinan los sulfuros de cobre, el enlace de de los cationes de cobre en sulfuros y en seleniuros es generalmente un enlace débil. Y eso Mm. significa que la mayoría de estos materiales se pueden convertir en conductores iónicos. Por ejemplo, el sulfuro binario de cobre se convierte en conductor iónico a sobre 100 grados centígrados y es lo mismo con el seleniuro. Es un comportamiento que es muy común y la razón es que el enlace es muy débil y el enlace es muy débil porque en la parte superior de la banda de valencia lo que tenemos son estados que son antienlazantes. Se produce una hibridación de los orbitales D con los orbitales P del anión y eso resulta en orbitales antienlazantes en la banda de valencia y obviamente si tú tienes orbitales que son antienlazantes, esto está reduciendo la fuerza del enlace y hace que sea mucho más Mm. fácil para esos cationes moverse. Claro, tiene sentido. Muchísimas gracias, Paz. Continuemos con una pregunta que nos hace Aldo Rubert. ¿Qué vías de síntesis prefieren para estos materiales y han estudiado el efecto del control de síntesis en las propiedades termoeléctricas? Em, las vías de síntesis que preferimos es usar reacciones mecanoquímica, pero también puedes hacer reacciones a alta temperatura y a veces combinamos la una con la otra, haciendo primero un molido de los polvos, de los polvos de los elementos y acabando la reacción con una reacción a temperatura alta en un tubo sellado a vacío. Haber estudiado me imagino que esta pregunta se refiere porque vemos este orden y desorden cuando comparamos con los minerales. El problema es que los minerales son minerales que son minerales hidrotermales. Y entonces me imagino que la temperatura a la que ocurre la transición, en la que tendríamos estas superestructuras de los minerales en la familia de la alquinita, bismutinita, sería una temperatura bastante baja, probablemente por debajo de 200 grados. Y esto significa que los métodos de síntesis que estamos usando no nos producen las estructuras ordenadas. En su lugar nos producen algo en donde tenemos más desorden. Entiendo, entiendo. Bueno, nos quedan entonces 2 minutitos y tenemos algunas preguntas también muy interesantes. Joel de Jesús nos pregunta, creo que mencionó que sus materiales son cristalinos, es decir, cristales relativamente grandes. ¿Qué ocurriría con la conductividad térmica si fuera micro o nanocristalino? Es decir, ¿cómo se afecta la conductividad con un grain boundary? Eh, Me imagino que se reduciría más, pero estos son materiales donde la conductividad térmica de red ya es muy baja. O sea que Mm. realmente no hemos probado a tratar de explotar eso porque nuestra conductividad térmica no es un problema desde el punto de vista de las propiedades, pero lo que te Mm. esperarías es que eso reduciría el camino medio del fonón y debería hacer la conductividad térmica aún más baja. Mm. Entiendo. Voy a moverme al de César y Joel, me vas a perdonar porque hiciste 2 preguntas, pero para darle oportunidad a otro. César nos pregunta, si bien el cobre y el azufre son benignos, ¿qué impacto ambiental tienen los dopantes o elementos de aleación como el antimonio o el selenio que se añaden frecuentemente para reducir aún más la conductividad térmica?
Hombre, esos son más tóxicos. No hay duda de que sí, aumentaría la toxicidad. Eso es cierto. Ujú, entiendo. Aquí nos pregunta otra persona anónima, dice, con base en sus investigaciones, ¿ha considerado o realizado revisiones usando inteligencia artificial? Pregunta que es casi, es casi ahora un... Hacer revisiones. sí, o existe algún punto de seguridad, supongo, que estiman no hacer uso de la inteligencia artificial. Bueno, supongo que básicamente está preguntando si han utilizado inteligencia artificial para predecir o modelar sistemas. No hemos utilizado inteligencia Ujú, artificial para predecir. Em, ujú, la única cosa que utilizamos es que cuando empezamos a trabajar en Aikinita, la razón por la que empezamos a trabajar en Aikinita es que uno de mis colaboradores estaba haciendo cálculos usando un método de high throughput. ok, entiendo. Y básicamente lo que habían hecho habían cogido todos los minerales que hay en la base de datos de American Mineralogies y habían empezado a hacer cálculos con todos ellos. Y empezaron en Mm, la letra A y este fue uno de los primeros minerales donde se encontraron con que, con que las propiedades predecidas eran buenas. O sea que no entiendo. inteligencia artificial, pero sí métodos de cálculos que son de high throughput. Entiendo, entiendo. Bueno, nos quedan algunas preguntas, pero ya ha cumplido el tiempo. Creo que Paz, en cualquier caso, si alguien desea consultarte, pues que vaya a tu página web y te contacte. Seguramente tendrás, oportunidades también de colaboración, que también sabemos que tienes un gran grupo de colaboración. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este evento y por favor tomen en cuenta que vendrán otros en el 2026.